Sí, hola, bienvenidos al programa de la Unidad Académica de Economía. Dejar hacer, dejar pasar, para tratar temas de las ciencias económicas analizadas desde una perspectiva cotidiana. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ricardo Becerra Pérez, profesor de la Unidad Académica de Economía. Para hoy tratar el tema de la migración, una situación, un fenómeno que debe estar analizado de manera importante, particularmente desde la perspectiva económica y dándole algunos enfoques sociológicos también, que es muy importante, ya que derivado desde una causa económica se empieza a generar los movimientos migratorios que reconocemos que son fenómenos de la actualidad, fenómenos que se han estado presentando, que se presentan a lo largo de los años, que se observan, que en los medios nos informan acerca de los grandes flujos migratorios que se están presentando en los últimos años en Europa, por decir algo, que van del continente africano hacia Europa, hacia el continente asiático. En Latinoamérica el polo de atracción pues es Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, y este polo de atracción está determinando que grandes poblaciones, las comunidades, las familias se han movido originalmente por un problema de subsistencia económica, de tratar de resolver sus problemas económicos para la alimentación, para la educación, para vivir mejor en sus comunidades. Esta situación económica está generando particularmente derivado de un desnivel, pensando como una analogía de gravedad, donde de la parte más ligera de la economía, de la parte más pobre de la economía, hacia la parte más fuerte de la economía. Desde las regiones pobres hacia las regiones que tienen más poder económico. Esto, como por naturaleza, pareciera ser que hay un vaciado, hay una trayectoria de los flujos de personas hacia el lugar donde está el supuesto de que van a vivir mejor, donde está el supuesto de que van a resolver sus cosas. Y detrás de estos sueños, detrás de esta expectativa, se generan los flujos migratorios. Si hablamos de México, en particular, que es el tema que vamos a estar tratando, y específicamente con el doctor Becerra, respecto de qué pasa con nuestra región local, con nuestro estado y la migración, qué pasa con nuestro país, cómo están las condiciones primeramente de la situación migratoria en lo económico, en los números, en las cantidades, pero también en la cuestión de que si tal fenómeno o tal proceso realmente favorece a los que están migrando, favorece a las comunidades de origen. Bueno, este sería pues como un prólogo a este tema tan importante y tan actual. Doctor Ricardo, bueno, pues bienvenido. Esperemos que platiquemos de manera más analítica que solo este comentario respecto de lo que es esto de la migración. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, doctor? Bueno, efectivamente hay una tendencia a nivel mundial de que algunos países, principalmente que tienen economías más dinámicas que países como el nuestro, se han constituido en el destino de grandes flujos de población migrante que salen de países
que tienen dificultades para generar condiciones de empleo y de sobrevivencia a estos grandes contingentes y que dirigen sus pasos precisamente para tratar de encontrar una vida mejor en estos países. En general se caracterizan como países del norte, aunque muchos de ellos no estén ubicados precisamente en esta parte del hemisferio. Se caracteriza como una migración de sur a norte, porque como algunos teóricos han encontrado que la mayoría de los países ricos del mundo se encuentran ubicados en la parte norte de nuestro planeta. Más o menos se estima que 270 millones de personas viven actualmente en un país distinto al país en el que nacieron. Entonces, pues claro que eso te habla de un fenómeno que es no solamente muy importante, sino también que tiene una tendencia a que no parece todavía estarse desacelerando. Nosotros en 2018 en México y en nuestra entidad en Nayarit fuimos testigos de cómo pasaron grandes contingentes de poblaciones de Centroamérica rumbo a los Estados Unidos y cómo muchos de ellos se quedaron a vivir precisamente en algunas entidades federativas que son vecinos de los Estados Unidos, en términos de ese programa de Quédate en México que el gobierno norteamericano le solicitó y apoyó a nuestro gobierno para que tratara de que las personas que estaban solicitando asilo en los Estados Unidos, mientras se tramitaba y procesaba esa solicitud, pudieran permanecer en nuestro territorio. El gobierno mexicano facilitó las cosas y bueno, así se dio esta situación. Incluso en 2021, diciembre de 2021, enero de 2022, hace un poquito más de un año, estuvieron viniendo a ser documentados muchos migrantes centroamericanos a la delegación del Instituto Nacional de Migración en Nayarit. México tiene 32 entidades federativas y a 20 entidades federativas mandaron a documentar migrantes que muchos de ellos luego trataron de quedarse a vivir con nosotros. Yo no descarto la posibilidad de que todavía permanezcan algunos de ellos en nuestra ciudad. A lo mejor los podemos distinguir por las características fisonómicas de ellos, pero en general, de todos modos, una vez documentados y como tenían autorización para permanecer y circular en México y trabajar en México también para poderse emplear, muchos de ellos luego siguieron esa tendencia hacia acercarse a la frontera norteamericana. ¿Qué te puedo decir? Bueno, que la migración parece que es una característica inherente de todos los seres vivos. Yo no digo que solamente de los seres humanos. Sí, nosotros vemos las especies en la naturaleza como de alguna manera migran. Ahorita hay hasta especies vegetales que las ves tú establecidas en un lugar y con el tiempo ves que hay nacimiento de ellas a través del desplazamiento de semillas por aire, corrientes de agua, etcétera, y entonces ves cómo esas manchas se van extendiendo. La misma población humana, pues hay una teoría que dice que nació en el África, en la parte norte de África, circuló por Asia y que en un momento dado, cuando se dieron las condiciones de congelamiento del mar de Bering, pudieron pasar a América, y ve cómo se desplazaron por todo el continente, de tal manera que ahora todo nuestro continente está poblado y se ha encontrado que efectivamente compartimos genes con poblaciones que están ubicadas en aquellas latitudes. A mí me gustaría caracterizar también, para distinguir y sobre todo por este tema tan polémico que empezamos a comentar esta tarde, caracterizar nada más que la migración tiene muchas vertientes, tiene muchas dimensiones. A nosotros nos llama mucho la atención como entidad federativa efectivamente la migración internacional, pero de la misma manera hay flujos de migración interna que se dan entre las entidades federativas. Es muy importante flujos entre los municipios,
Por ejemplo, Nayarit ahorita tiene grandes flujos de poblaciones de los municipios del norte que se han ido a ubicar a Bahía de Banderas y que la están haciendo crecer incluso a tasas de cercanas del 8% de manera sostenida desde el 2000 para acá, cuando el resto del territorio no rebasa el 2%, o un poco más, casi 3%. En algunas regiones de México pues tenemos situaciones hasta de decrecimiento, ¿verdad? Cierto. Y en algunos municipios del estado de Nayarit también, San Pedro Lagunillas, en el último censo estuvo reportando un decrecimiento en la población, y algunos otros municipios pues prácticamente se mantienen estables. Pero si vemos nosotros que la fuerza del crecimiento demográfico se sitúa en un componente natural, a partir pues de cómo se dinamicen las tasas de fecundidad y de natalidad, entonces hay un componente meramente social, que es el fenómeno de la migración. Entonces, es lo que nutre países desarrollados, porque ellos ya tienen tasas de crecimiento vegetativo natural francamente negativos. Es decir, si nos atenemos nada más a ellos, fallecen más personas que las que nacen por cada 1,000 habitantes. Fíjate, Ricardo, hablando de eso, la parte de la migración que, como dices, fenómeno natural, pero que a ese fenómeno natural que es innato, que es algo inherente al ser humano, el estar moviéndose de un lugar a otro. ¿Cuántos de esta población que vivimos en esta ciudad realmente nacimos aquí? Eso, tan solo en ese dato ya tenemos mucha gente que llegó de otro lado a vivir aquí, que es natural, pero que a ese fenómeno natural se obstaculiza derivado de cuestiones normativas, de leyes y de situaciones económicas, donde el que tiene más riqueza tiende a protegerse buscando la manera de que no lleguen personas de fuera, porque desde esa perspectiva muy obtusa, pues creen que si no llegan de afuera, su riqueza se va a conservar. Cuando la situación es completamente contrario. Si llegan de fuera, su riqueza puede crecer, y no solamente crecer en el ámbito de esa propiedad, sino en el ámbito de los que van llegando también están generando riqueza a sí mismos. Entonces, son una perspectiva completamente diferente que se observa pues en ese país del norte. Por otro lado, fíjate, Ricardo, la cuestión lo que decías tú de la migración interna, tanto en nuestro estado como entre nuestros estados del país, se da un fenómeno que se debería de considerar en esto, o sería bueno comentar qué está pasando, por ejemplo, con lo que en un momento dado se le ha llamado a los trabajadores del campo, los jornaleros. Los jornaleros, que es una migración continua que viene desde el sur, del sureste, se va hacia Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y nuevamente al sur, todo el año. Y son grupos de mexicanos, o sea, no son, los jornaleros no son ni Centroamérica, son de mexicanos que inclusive no se les ha atendido, se les ha marginado, entre eso que a nosotros nos duele en razón de que las familias, los ciudadanos norteamericanos de alguna manera discriminan a los latinos, discriminan a los mexicanos, pues nosotros hacemos exactamente lo mismo con los jornaleros. Los jornaleros vienen aquí al corte de caña y están viviendo pues donde pueden y estudian, pues no. Las familias completas andan caminando, se van a Santiago, se van a Sinaloa y ahí andan. ¿Cómo comentas este punto, Ricardo? Bueno, por ejemplo, nosotros hemos estado viendo efectivamente que hay algunas regiones, por ejemplo, que han logrado dirigir algunos recursos y que apuntan precisamente en ver por la alimentación y la educación, principalmente de los niños de estas familias de jornaleros que se trasladan siguiendo los ciclos de las cosechas en el territorio nacional. Es muy interesante, por ejemplo, y yo rescato mucho la
la cuestión del campo, precisamente en la región del centro del estado, donde hay cultivo de caña, pero donde algunos ejidos han aventajado principalmente desde los años 70, 80 en la construcción de algunos albergues que uno también puede ver en la región del municipio de Santiago, pero no es así en todo el territorio del estado de Nayarit. Ahí habría que llamar la atención en términos de generar las condiciones para que en todos los municipios donde haya presencia de jornaleros agrícolas, pues se generaran las condiciones mínimas donde ellos pudieran pernoctar, donde ellos pudieran tener un espacio para vivir, porque acuérdense que muchos de ellos viajan con su familia, incluso para generar condiciones para que el sistema educativo pudiera alcanzar a los niños que están viajando con ellos. Pero efectivamente hay ciclos, por ejemplo, nosotros estamos viendo en estos meses de enero, febrero, muchos jornaleros que vienen de Chiapas y que tienen como destino San Quintín en Baja California, o por ejemplo los campos de Sinaloa, campos tomateros, o algunos otros campos de agricultura protegida en la costa de Sonora. Nosotros incluso hemos visto cómo alcanzan a llegar hasta allá poblaciones de huicholes de la Sierra Nayarita en el estado de Sonora, incluso hasta con sus vestimentas tradicionales, etcétera, que los puedes identificar. Efectivamente, antes había un programa del gobierno federal que atendía a los jornaleros agrícolas con todas las deficiencias del caso, pero yo creo que era un esfuerzo que habría que rescatar y habría que reconocer. De manera extraña, bueno, y a veces no tan extraña, porque una de las características del gobierno federal actual es que llegó desmantelando todo y pues a la fecha ya casi termina su gestión y muchos de los programas que desapareció todavía nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces hay situaciones de ese tipo, pero situaciones que tienen que ver también con otras problemáticas también, como por ejemplo, yo veo en el caso de estas estancias infantiles, en el caso de los lugares donde cuidan niños, etcétera, que igual se generaron una serie de dificultades y todavía no se ve cuál es el programa del gobierno federal que vaya a dar respuesta a ese tipo de situaciones que se están viviendo y que la población padece. Hay una esperanza, y yo siempre he llamado la atención en el sentido de que quizá la Organización Internacional del Trabajo, con esta preocupación que tiene por la generación de las condiciones de trabajo digno, pudiera hacer presencia en regiones donde se mueven los jornaleros agrícolas, y entonces sí hacer llamados de atención, sobre todo a nuestro gobierno federal y estatal, para que coordinaran los esfuerzos y tratar de dar respuesta a ese tipo de situaciones. ¿Qué es una de las cosas que más preocupan? Pues el asunto de la educación y de la salud. Y en el caso del estado de Nayarit, sobre todo en la región de la costa, la introducción de nuevos cultivos que se pueden mecanizar, como de granos, de sorgos, de maíz, etcétera, que está desplazando aquellos cultivos que eran intensivos en fuerza de trabajo, como tomates, chiles, pepinos, etcétera, y que eran los que atraían cantidades importantes de jornaleros que están acortando sus tiempos de estancia en los campos de la costa. Por ejemplo, nosotros hace años veíamos que ellos llegaban aquí al estado como en diciembre, enero, y se iban empezando las lluvias, pero en la costa ya hay mucho cultivo de caña y luego de maíz para semilla y sorgos y ese tipo de cultivos que se pueden mecanizar, y entonces hemos estado viendo que para la Semana Santa en los albergues como de Cañada del Tabaco, Otates y algunas otras localidades del municipio de Santiago, prácticamente ya se empiezan a retirar para sus lugares de origen. Muchos de ellos vuelven a regiones como de Michoacán, como de San Luis Potosí, algunos de Zacatecas y algunas otras regiones por ahí de Aguascalientes, pero en general siguen teniendo una alta presencia, sobre todo en los cultivos de caña, los michoacanos y guerrerenses, que vienen más a la parte central del estado de Nayarit. En mayo a julio, agosto, tenemos en la costa, donde hay alta producción de mangos,
a muchos cortadores que vienen del estado de Chiapas. Y eso sí, para que vean, eso sí está más difícil porque en estas regiones productoras de mango, pues no hay la presencia de albergues como ve uno en las otras regiones que te acabo de mencionar. Pues es una agenda que está pendiente, es una fuente de preocupación, y también pues no sé, yo les decía, nuestro campo es tan generoso que ofrece alternativa para gente que va siguiendo los ciclos de cosecha, pero que deberíamos de preocuparnos más en términos de seguridad social, educación, salud, etcétera, y sobre todo un lugar para permanecer de manera digna mientras ellos están en nuestros campos. Sí, fíjate que ya el tema de los jornaleros, pues es una situación que además, como dices, socialmente tiene que ser reconocida, y no solamente reconocida, atendida, pero por otro lado también tendría que ser directamente trabajada sobre el problema de raíz, que es justamente la migración. Entonces, si nosotros retomamos el tema de la migración, Ricardo, pensando en, así rápidamente, una pequeña comentarios que nos puedas hacer respecto de esa migración que nosotros tuvimos, que nosotros no necesariamente la observamos, pero sí está documentada acerca del tiempo de los braceros. ¿Qué podemos comentar de esos años 40, de los 50, cuando nuestros abuelos, nuestros tíos abuelos, esa familia donde, como decíamos hace rato, realmente era una familia de 8 o 10 hijos, de los cuales la mitad de ellos o los padres de ellos, pues iban de braceros a Estados Unidos? Y de braceros, no como dijiste hace rato, de una situación que se está generando una migración para buscar asilo e introducirse a Estados Unidos como asilado. No, en aquel tiempo no se trataba del tema del asilo, sino el tema de necesidad de empleo por parte, de fuerza de trabajo por parte de las grandes áreas de cultivo norteamericanas. ¿Qué nos comentas el tiempo de los braceros? Y que tenía su antecedente en el establecimiento de las vías férreas que siguieron el trazo del norte hacia el sur, en la región centro-occidente o por la costa, desde el estado de Sonora hasta la parte central de México. Ya desde antes del programa de los braceros de 1942 a 1964, y desde los primeros años de la independencia, después de la Revolución Mexicana, nosotros teníamos un fuerte intercambio desde las entidades que constituyen lo que hoy se conoce como la región tradicional de migración. Son 9 entidades federativas de las cuales nosotros formamos parte, que incluye a Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, y ¿San Luis? No, San Luis Potosí, efectivamente. Entonces ahí están las 9 entidades federativas. Ahí efectivamente nuestros abuelos, padres, etcétera, o tíos, esperaban el término del ciclo agrícola en el estado de Nayarit, y muchos de ellos se iban a estados como Sonora a trabajar en el algodón y esas cosas, pero permanecían de este lado de la frontera trabajando en los campos de Sinaloa y de Sonora. Sin embargo, en los años de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por esa situación de conflagración en Europa, Estados Unidos requirió que mano de obra mexicana fuera a ocupar los espacios que estaba dejando su propia mano de obra, que se estaba yendo hacia el frente de batalla, ¿verdad? Entonces ahí los brazos mexicanos, los trabajadores mexicanos cumplieron una función muy importante, a partir de la cual aseguraron 2 cosas que me parecen importantes. Generaron las condiciones para que la migración a Estados Unidos de gente que iba de las zonas rurales, hombres solos generalmente, no iban mujeres, no fue característico el asunto de que hubiera alta presencia de mujeres, pero que además se fueran quedando allá también después del 64, como ciudadanos. E independientemente de que hubiera la posibilidad de ingresar al país, acuérdense que nos convertimos en espaldas mojadas, en alambristas, en muchas cosas que
la gente nos ponía de sobrenombre, pero entonces en los años 70 ya prácticamente teníamos una red social instalada, muy importante a lo largo principalmente de la costa del Pacífico, que nos permitía alcanzar estados como Arizona, como California, ya no se diga, Oregon, Washington, etcétera, y que es lo que nos ha permitido mantener el fenómeno migratorio autorreproduciéndose con cierta tanta estabilidad, fuerza. ¿no? Pues Cierta autorreproduciéndose solo. Cierta estabilidad de seguridad en el empleo, Sí. de conocer los tiempos de empleo y todo, y cierta seguridad de ingreso. Bueno, entonces nosotros, este tema, como otros, se están desarrollando, se están tratando en las aulas, en los espacios de la Unidad Académica de Economía. Les invitamos a participar en estudios tan importantes. Para la gente que desee ingresar a nuestra escuela, pues los podemos atender y podemos intervenir en ese tipo de conocimientos. Bueno, hasta luego, nos vemos en la próxima.